¿Entendieron? Esa pregunta resonó en el aula de clase de matemáticas mientras a una voz todos gritábamos ¡sí!, aunque el porcentaje que en realidad había entendido la explicación era considerablemente bajo. ¿Le ha pasado? ¿Alguna vez se unió al resto de los que entendieron porque no quería sentirse avergonzado de admitir que usted no lo hizo? Esa es una antigua práctica y el Evangelio según Mateo, en su capítulo 13, versos 51 al 52, nos lo confirma. Jesús preguntó: ¿entienden ahora? Sí, contestaron, gracias. Los discípulos respondieron ingenuamente, como lo hicimos nosotros en la clase de matemática, sin hacer preguntas, sin buscar una explicación clara a las dudas que pudieran haber surgido en sus corazones. Esa respuesta afirmativa los dejaba fuera del alcance de los tesoros que hallan quienes se arriesgan a preguntar. Esa respuesta puede convertirse en un tropiezo en las relaciones, bien sea maritales, familiares, laborales y hasta con Dios mismo, como en este caso. Asumimos haber entendido lo que nos quisieron decir sin tomarnos el tiempo y darle la debida importancia a retroalimentar lo que hemos escuchado. El cónyuge responde sí a la pregunta ¿entiendes cómo me siento?, sin tomarse el tiempo de escuchar lo que originó ese tipo de sentimiento en el otro. Y así vamos asumiendo la comprensión del otro o la propia sin que haya completa claridad al respecto. Pero Jesús no se conformó con esa afirmación, sino que decidió constatar que fuera cierto. Y Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Detengámonos un momento aquí y hagamos un recuento. Jesús había estado enseñándoles acerca de diferentes parábolas que reflejaban o simbolizaban lo que es el reino de los cielos. Ellos habían solicitado la explicación de algunas de ellas cuando estuvieron a solas con Jesús, después de haber despedido a la multitud. Pero, ¿por qué hablar acerca de los escribas entonces? Jesús estaba llamando a sus profetas escribas. Eso es curioso, pues tanto los escribas como los fariseos y los gobernantes eran enemigos de Jesús. Ellos permanecían constantemente poniendo obstáculos en su camino. Pero Jesús estaba levantando a partir de sus discípulos una nueva generación de escribas. Pero aclaremos, por si hubiera lugar a dudas, ¿qué era lo que hacía un escriba? Luego de la difusión del alfabeto en la antigua Israel, los escribas o escribientes eran los únicos que podían contar, decir o relatar a través de los escritos los eventos principales que debían conservarse para la posteridad. Por lo tanto, eran personas altamente calificadas, pues para ese momento la educación no estaba al alcance de todas las personas del mismo modo que lo está ahora. Había escribas dedicados al servicio público para escribir cartas o llevar cuentas o registros, generalmente al dictado. Otros, conocidos como escribas del rey, eran empleados en la administración pública y estaban agregados a la casa real, donde el escriba principal actuaba como secretario de Estado y ocupaba un rango superior al del cronista que relataba los sucesos históricos. Algunos escribas eran empleados especialmente para cumplir tareas militares, como los listados de quienes iban a la guerra o un informe detallado del botín. Pero para el siglo II a.C., la mayoría de los escribas eran sacerdotes.
De ahí su formación profunda en las Escrituras. Esa tarea se prolongaba por generaciones y pasaba de padres a hijos. Sin embargo, Jesús llama a sus discípulos escribas, porque era necesario que ellos se convirtieran en los próximos encargados de entregarnos toda la información posible acerca de su ministerio y obras. Ellos tenían la información que les había sido impartida acerca de los libros proféticos, de la ley escrita por Moisés en los primeros libros y todos los otros escritos que todo judío debía conocer. Serían escribas entrenados para servir al reino de los cielos, para narrar a las próximas generaciones lo que de primera mano estaban viendo y experimentando. ¿Hay un mejor narrador que aquel que es protagonista activo de la historia? Ellos habían tenido la oportunidad de repartir panes y peces al lado del Señor. Ellos habían presenciado todo tipo de manifestaciones milagrosas y eran testigos fieles de lo sucedido. Habían escuchado las exclamaciones de alabanza de los ciegos que veían, de los cojos que saltaban y de los mudos que hablaban. Podían tomar, como dijo Jesús, de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Conocían las profecías que había anunciado Isaías y que estaban siendo cumplidas ante su mirada. Era importante que ellos supieran qué era lo que Dios había anunciado con antelación y fueran testigos oculares y escritores de aquello a lo que Jesús estaba dando estricto cumplimiento, sumado a lo que el nuevo pacto estaba trayendo a nosotros. Pedro, un simple pescador, al igual que Juan, hicieron su trabajo de escribir de los tesoros antiguos que Dios había entregado a través de la ley y de lo nuevo que Jesucristo les entregó a través de la experiencia y la revelación. Mateo, el antiguo recaudador de impuestos, y Lucas, el médico, nos dejaron valiosísima información escrita que para nosotros es un tesoro nuevo, del que nos beneficiamos a diario. Pablo y Marcos se sumaron a la tarea y gracias a su trabajo como escribas del reino de los cielos, es que nosotros tenemos la información que Jesús trajera a nuestras vidas para ayudarnos a entender lo que Él había venido a hacer a la tierra y sus planes para con nosotros. Ellos fueron los escribas autorizados por Jesucristo para dejar el registro por el cual nosotros nos guiamos y podemos tener la absoluta seguridad de que lo que escribieron tenía su aprobación y el sello indudable del Espíritu. Era importante que ellos entendieran lo que Jesús estaba enseñándoles a través de las parábolas, a través de sus actos, a través de todo, porque luego nosotros necesitaríamos saberlo. ¿Será que también nosotros podríamos hacer el trabajo de entregar a otros la información que Jesús quiere que les llevemos? ¿Entendimos su mensaje? Conocemos los tesoros pasados, es decir, lo que Dios había entregado antes de la venida de Jesús, y los tesoros nuevos, es decir, lo que Jesús reveló en su venida. Debemos ser diligentes en la tarea de entender. Quizá ellos nos dejaron lo que consideramos la información completa, pero Jesús fue enfático al decir que debemos buscar, que debemos indagar, que nos dejó su Santo Espíritu para ayudarnos a entender lo que de otro modo nos será imposible entender. Somos escribas, narradores, testigos, bien sea de manera oral o escrita, de las grandezas antiguas y nuevas de nuestro Rey y Dios. Podemos ser testigos fieles y confiables de lo que Dios ha entregado a través de la obra de Cristo, de modo que las próximas generaciones
tengan la certeza de que experimentamos de primera mano lo que Dios es y hace por la humanidad, en específico por aquellos quienes depositan su confianza en Él. Oremos juntos diciendo: gracias te damos, Señor, por habernos tenido presente para hacer parte de tus testigos, de quienes pueden dar fe de lo que sucede a quienes te amamos y de las grandes bendiciones que has reservado para aquellos que confiamos en ti. Sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque hemos vivido las mismas experiencias que vivieron las personas que compartieron contigo y caminaron a tu lado cerca de 2000 años atrás. Nos sentimos agradecidos porque nos hayas considerado calificados para llevar tu mensaje. Te rogamos que nos des el entendimiento suficiente a través de tu Santo Espíritu, de modo que los grandes misterios que nuestra mente natural no pueden comprender puedan ser revelados a nuestro espíritu y tu reino cuente con testigos eficientes y fieles. Tú eres lo mejor que nos ha sucedido en la vida y queremos ser bendecidos como lo fueron ellos, con esta preciosa comisión. Necesitamos disponer nuestro corazón a desaprender lo que no conviene, lo que está errado, y ser diligentes aprendices de tu reino, de modo que la información que transmitamos a otros no llegue contaminada por nuestros propios deseos o intenciones, sino que sea clara y poderosa para cumplir el propósito que tú has determinado. Somos los encargados de hacer que esa información permanezca siendo fiel y sea llevada al mayor número de personas, quienes como nosotros lo estuvimos un día, se hallan sedientas de encontrarte. Tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos y ellos a su vez a sus hijos este precioso evangelio que trae vida y salvación. Estas buenas noticias que nos fueron anunciadas a través de lo escrito por sencillos hombres que pasaron de ser pescadores, médicos, recaudadores de impuestos, para convertirse en eficaces escribas. Te alabamos y te exaltamos, amado Señor, por la grandeza de tu poder y amor, por habernos hecho parte activa y útil de tu reino. Tuya es la gloria y la adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.